buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Esdras 5 del 1 al 17. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y sus compañeros le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto, copia de la carta que Tania, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron la carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda la paz. Sea notorio el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes y las obras se hacen deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntaron los ancianos diciendo así: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacerlo saber, pero escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos, y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después de nuestros padres provocaron la ira al Dios de los cielos, y él los entregó en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada, también los utensilios de oro y de plata, la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. Al rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, los cuales están en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, aún no está concluida. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa los tesoros del rey que estaban allí en Babilonia. Y así es que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Miren, increíble cómo ahora mirábamos como en Esdras 4 también, un grupo de personas estaba tratando de que no se edificara la casa de Dios, y metieron un montón de pretextos, hicieron un montón de cosas, y nuevamente aquí estamos viendo cómo la paz del enemigo no está tranquila cuando el hombre empieza a hacer la voluntad de Dios y empieza a manipular por todas partes, incluso a los reyes, incluso a las personas que gobiernan, a las personas que toman autoridad. Y entonces, mire qué importante, porque lo mismo nos pasa ahora, nos pasa en los hogares, ¿verdad? Nos pasa en nuestras casas. Lastimosamente, a lo bueno terminamos llamando malo, a lo malo lo terminamos validando y viendo como que de repente no nos afecta tanto. Eso tiene que saber usted, que es el enemigo obrando para cambiar su voluntad sobre su hogar, sobre su familia, sobre lo que usted
está gobernando en este momento. Recuerde que a través de Cristo el templo de Dios se convirtió en nuestro cuerpo prácticamente, porque aquí se aloja el Espíritu Santo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nuestra familia también. Entonces, si el templo ya no está afuera, sino que el templo está adentro, será importante que hagamos las cosas correctamente con nuestra familia. Será importante que no nos dejemos manipular ni por las noticias, ni por lo que vemos en las redes sociales, sino que siempre hagamos la voluntad de Dios. Mire, piénselo y se va a dar cuenta. La influencia del enemigo es tremenda, mire, pero tremenda. Yo me quedo asustado cómo son capaces de a lo malo pintarlo de tal forma que la gente lo termina viendo bueno. O sea, es un especialista en engañar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en medio de todo esto que estamos viviendo, así como está pasando acá, ¿verdad? Que llegan y llegan a confundir, a cambiar, a tratar de manipular y hacer quedar mal todo lo que es bueno ante los ojos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por los pecados que cometemos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a discernir, a saber, a conocer tu voluntad para nosotros ser guías correctos del propósito eterno que tú tienes acá. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.